Cuando Trump se reunió con Putin en Alaska, esperaba un protocolo diplomático estándar. En cambio, fue testigo de un espectáculo de seguridad de $10.000 millones que lo dejó sin palabras. Aviones de combate, convoyes blindados, guardaespaldas de élite equipados arma por arma, como las fuerzas estadounidenses y la fortaleza voladora de Putin, cuyo valor supera el presupuesto de defensa de la mayoría de los países. Pero, ¿cuál es la verdadera razón detrás de esta demostración de fuerza? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Déjenme explicarlo. La cumbre de Alaska que lo cambió todo. Imagínese esto. 15 de agosto de 2025. La helada naturaleza salvaje de Alaska se convierte en el escenario de uno de los encuentros diplomáticos más extraordinarios de la historia moderna. Mientras el Air Force One descendía por el cielo ártico hacia la base conjunta Elmendorf-Richardson, el presidente Donald Trump estaba a punto de presenciar algo que, según múltiples fuentes, lo dejaría absolutamente sin palabras. Lo que estaba a punto de encontrar no era solo una reunión con Vladimir Putin, sino un asiento en primera fila para presenciar la operación de seguridad más elaborada, costosa y paranoica que el mundo haya visto jamás. La historia comienza con lo que no sucedió. Por primera vez en décadas, Putin tomó una decisión que conmocionó a las comunidades de inteligencia de todo el mundo. Viajó deliberadamente sin su escolta habitual de aviones de combate rusos, una medida tan sin precedentes que redefinió el concepto mismo de confianza diplomática. Por lo general, cuando el presidente ruso se aventura fuera de sus fronteras, el cielo se convierte en una fortaleza, normalmente entre 4 y 6 aviones de combate rusos. Sus 57 escoltan su avión, creando un escudo aéreo impenetrable que cuesta millones solo en gastos operativos. Cada uno de estos aviones de combate de última generación tiene un costo de adquisición de entre 35 y 50 millones de dólares, lo que hace que una sola misión de escolta valga más que el presupuesto anual de defensa de la mayoría de los países. Pero Alaska era diferente. La decisión de Putin de prescindir de su escolta militar fue un gesto diplomático calculado, diseñado para reducir las tensiones y centrarse por completo en las históricas negociaciones sobre Ucrania. Sin embargo, lo que sustituyó a este poder aéreo ruso fue algo mucho más espectacular y costoso que cualquier cosa que Putin pudiera haber aportado por sí mismo. Cuando el lujoso avión Ilyushin Il-96-300PU de Putin, apodado el Kremlin volador, se acercó al espacio aéreo de Alaska, el ejército de Estados Unidos orquestó una demostración de poder que dejaría boquiabiertos incluso a los analistas de defensa más experimentados. Un bombardero furtivo B-2, flanqueado por 4 aviones F-30 y 5 Lightning II, realizó un estruendoso sobrevuelo durante la bienvenida en la pista. El costo de esta única demostración aérea fue asombroso. Solo el B-2 opera a $135.000 por hora, mientras que cada F-35 añade otros $80 u $85.000 por hora a la factura. Lo que realmente sorprendió a Trump, según múltiples fuentes de inteligencia e investigaciones virales en YouTube, no fue solo la demostración del poderío militar estadounidense, sino el propio avión de Putin. El Kremlin volador representa todo lo que hace que el aparato de seguridad de Putin sea tan extravagante y paranoico. Con un valor aproximado de entre 500 y 1.000 millones de dólares, incluidas las mejoras y el apoyo del séquito, no se trata solo de un avión presidencial, sino de una fortaleza voladora diseñada para sobrevivir a una guerra nuclear. El interior del avión de Putin parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero con el precio del PIB de una pequeña nación. Los interiores chapados en oro, los avanzados sistemas de defensa y la resistencia a las explosiones nucleares crean una atmósfera de opulencia que incluso Trump, con su famoso estilo de vida lujoso, encontró abrumadora. Varios canales de YouTube han afirmado que el avión incluso sorprendió a Donald Trump por su extravagancia, aunque las citas específicas de Trump sobre su reacción siguen sin verificarse en las transcripciones oficiales. Las operaciones terrestres que rodearon esta cumbre contaron una historia aún más cara. El Servicio Secreto de los Estados Unidos desplegó a cientos de agentes en lo que se describió como una preparación de una semana de sprint, importando vehículos de otros estados y alojando a los agentes en la zona debido a la limitada disponibilidad de alquileres en Anchorage. La pesadilla logística de asegurar una remota base militar de Alaska para 2 de los líderes más protegidos del mundo generó unos costos que se dispararon a millones en cuestión de días. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraordinaria. El Servicio Federal de Protección de Rusia de Putin no solo se presentó, sino que implementó un protocolo de seguridad tan elaborado que igualaba a las fuerzas estadounidenses,
cuerpo por cuerpo, arma por arma. Si 10 agentes estadounidenses aseguraban una habitación, 10 rusos hacían lo mismo. Si el servicio secreto desplegaba un equipo de francotiradores, el FSO los igualaba posición por posición. No se trataba solo de paridad diplomática, sino de un espectáculo de seguridad a una escala que eclipsaba la mayoría de las operaciones militares. El costo estimado de toda esta operación alcanzó proporciones astronómicas. Los contribuyentes estadounidenses acabaron pagando entre 9 y 15 millones de dólares en total, incluidos 3,2 millones de dólares por el viaje de ida y vuelta del Air Force One, entre 6 y 8 millones de dólares por los aviones de carga y de prensa, y entre 2 y 4 millones de dólares por el servicio secreto y la seguridad de la caravana. Los costos rusos, aunque clasificados, probablemente igualaron o superaron los gastos estadounidenses si se tiene en cuenta el despliegue de personal de élite del FSO y los costos operativos del Kremlin volador. Lo que hizo que esta cumbre fuera especialmente impactante para Trump no fueron solo los costos inmediatos, sino el hecho de presenciar de primera mano la realidad cotidiana del aparato de seguridad de Putin. No se trataba de una exhibición para una ocasión especial, sino simplemente de la forma en que viaja el presidente ruso, protegido por un servicio federal de protección que emplea a más de 50.000 personas y opera con un presupuesto que da prioridad a la protección personal por encima de prácticamente cualquier otra función gubernamental. El espectáculo visual continuó mientras ambos líderes visitaban el equipo militar estadounidense, con Putin proyectando confianza a través de gestos simbólicos como examinar cazas furtivos y viajar en la limusina blindada de Trump. Los medios de comunicación rusos inmediatamente presentaron la escolta estadounidense como propaganda, enmarcándola como una deferencia de Estados Unidos hacia Putin, mientras que los críticos calificaron toda la operación como una lujosa oportunidad fotográfica que beneficiaba más a Putin que a los intereses estadounidenses. Los elementos humanos del equipo de seguridad de Putin se hicieron evidentes de inmediato para el equipo de Trump. Los guardaespaldas de élite de Putin, conocidos internamente como los mosqueteros, mantuvieron una vigilancia constante durante toda la cumbre. No se trata de personal de seguridad ordinario, sino de agentes altamente entrenados que se someten a programas de preparación de 5 años en academias especializadas, donde aprenden todo, desde técnicas de combate avanzadas hasta protocolos diplomáticos. Cada guardia representa una inversión de cientos de miles de dólares en entrenamiento y equipo, lo que crea un escudo humano que vale más que la mayoría de las pequeñas empresas. El aspecto de guerra psicológica de la seguridad de Putin se hizo evidente en los más mínimos detalles. Sus guardias implementaron protocolos que parecían casi cómicamente paranoicos para los observadores estadounidenses, incluida la ahora infame rutina del maletín de excrementos para evitar la recolección de ADN. Las pruebas de alimentos se realizaron con laboratorios portátiles y múltiples catadores, mientras que los equipos de avanzada habían barrido toda la base en busca de dispositivos de vigilancia, a veces reemplazando los accesorios por completo con equipo ruso. Cuando la cumbre concluyó con los F-35 y F-22 Raptors escoltando el avión de Putin fuera del espacio aéreo estadounidense, Trump se encontró cara a cara con una realidad aleccionadora. El aparato de seguridad de Putin no se limita a la protección, sino que se trata de proyectar poder a través de un compromiso financiero sin precedentes con la seguridad personal, independientemente del costo para el pueblo ruso o el Estado. Este encuentro en Alaska fue solo una introducción para Trump a lo que los expertos estiman que podría ser un imperio de seguridad de 10.000 millones de dólares que rodea a Putin en todo momento y todos los días. Lo que presenció en aquellas heladas horas en Alaska era solo la punta del iceberg que se adentra en la economía rusa, redirigiendo enormes recursos hacia la protección de un solo hombre, de formas que redefinen el concepto mismo de seguridad presidencial. Las implicaciones de lo que observó Trump solo se harían evidentes cuando se revelara el alcance total de la obsesión de Putin por la seguridad en los meses posteriores a su histórico encuentro. Dentro del imperio de seguridad de Putin, valorado en 10.000 millones de dólares, la expresión «seguridad de 10.000 millones de dólares» no es una hipérbole, sino una estimación conservadora de lo que podría ser el aparato de protección personal más caro de la historia de la humanidad. Para comprender el verdadero alcance del imperio de seguridad de Putin, primero debemos entender la organización que hay detrás: el Servicio Federal de Protección, o FSO. No se trata solo de un grupo de guardaespaldas, sino de una agencia de 50.000 efectivos, cuyos orígenes se remontan a 1881 y a la era zarista. El FSO opera como la guardia pretoriana personal de Putin,
integrando múltiples unidades especializadas, entre ellas el Servicio de Seguridad Presidencial, la Oficina del Comandante del Kremlin de Moscú y un servicio de comunicaciones especiales que se encarga de la inteligencia cifrada y la vigilancia de amenazas. La magnitud financiera de esta operación queda clara cuando se examinan los gastos de seguridad personal de Putin, que aumentaron hasta alcanzar los 186 millones de dólares solo en los primeros 5 meses de 2023, lo que representa un aumento del 15% con respecto al año anterior y el 77% de la asignación anual. Para poner esto en perspectiva, este gasto de 5 meses superó los costos militares de protección fronteriza de Rusia, lo que demuestra cómo la seguridad personal de Putin tiene prioridad sobre la infraestructura de defensa nacional. La joya de la corona de la seguridad móvil de Putin es su flota de limusinas blindadas Aurus Senat, un proyecto de desarrollo que costó 192 millones de dólares para toda la flota. Cada vehículo tiene un precio de $1.500.000 y cuenta con motores híbridos de V8 a V12 que producen entre 598 y más de 800 caballos de fuerza. Pero la potencia es secundaria con respecto a la protección. Estos vehículos incluyen blindaje, asientos reclinables con cristales de seguridad, sistemas de refrigeración, protección contra incendios y gases, y suministros de oxígeno independientes que pueden mantener a los ocupantes durante horas en caso de ataques químicos. El transporte terrestre de Putin opera como parte de elaboradas caravanas de más de 20 vehículos, entre los que se incluyen SUV blindados con fuerzas especiales armadas con AK-47, rifles de francotirador, lanzadores antitanque y defensas aéreas portátiles. Estos convoyes a veces incluyen escoltas de helicópteros de combate, lo que transforma un viaje ordinario en una operación militar que puede costar cientos de miles de dólares por trayecto. La mera logística de mover este convoy requiere equipos avanzados que exploran las rutas con meses de antelación, desplegan dispositivos de interferencia y establecen centros de mando temporales en cada parada. El personal que protege a Putin representa una élite dentro de la élite. Su círculo íntimo de guardaespaldas, a menudo llamados los mosqueteros, asciende a unos 111 solo en su residencia de Novo-Ogaryovo, con equipos especializados más pequeños que lo acompañan en sus viajes. Estos guardias se someten a un riguroso entrenamiento de 5 años en la Academia FSO de Oriol, que abarca comunicaciones, seguridad de la información, idiomas extranjeros y habilidades de combate avanzadas, incluyendo protección de convoyes, vigilancia de francotiradores y combate cuerpo a cuerpo. Los criterios de selección de los guardaespaldas de Putin revelan la atención paranoica por los detalles que define todo su aparato de seguridad. Los guardias son seleccionados por su resistencia física, su perfil psicológico y su capacidad para soportar condiciones extremas, como el frío, sin mostrar incomodidad. La mayoría son altos, con una media de 1,88 metros, están bien afeitados y proceden de entornos provinciales, con una edad media de 36 años. El proceso de selección psicológica es tan intenso que muchos candidatos son rechazados no por insuficiencia física, sino por no demostrar la lealtad absoluta y el desapego emocional que requiere el puesto. El personal del FSO disfruta de salarios de hasta 226.000 rublos al mes, además de ventajas como vacaciones gratuitas y acceso a la mejor atención médica, lo que hace que su remuneración sea competitiva con los empleos mejor remunerados del sector privado ruso. El director del FSO, Dmitry Kochnev, ganó 13,65 millones de rublos en 2021, lo que equivale a aproximadamente $147.500, lo que refleja la prima que se concede a quienes protegen la vida de Putin. El arsenal de armas de que disponen los guardias de Putin parece un catálogo de adquisiciones militares. Las armas estándar incluyen pistolas SPS y SR-1 Vector, con munición perforante, metralletas MP5, rifles de asalto AK-105 y AK-12, rifles de francotirador Orsis T-5000 y equipo especializado, como maletines antibalas que se despliegan en escudos y paraguas de Kevlar para la defensa portátil. Entre las últimas incorporaciones se encuentran interceptores de drones FPV para interferir o secuestrar señales, lo que refleja la naturaleza cambiante de las amenazas modernas. La sofisticación tecnológica se extiende a los sistemas de vigilancia y comunicación de última generación. El equipo de seguridad de Putin emplea redes de comunicaciones encriptadas, capacidades de interferencia de GPS y sistemas avanzados de monitoreo biométrico que rastrean no solo la ubicación de Putin, sino también sus signos vitales en tiempo real. Los centros de mando móviles pueden desplegarse en cualquier parte del mundo en cuestión de horas, estableciendo enlaces de comunicación seguros con Moscú y creando entornos fortificados temporales alrededor de Putin,
independientemente de su ubicación. La protección de Putin va mucho más allá de los guardaespaldas personales y se extiende a una red de residencias fortificadas que difuminan la línea entre el lujo y las instalaciones militares. Su famoso Palacio de Putin, en Gelendzhik, tiene una superficie de 17.650 metros cuadrados y un valor estimado de entre 1.000 y 1.400 millones de dólares. No se trata solo de una casa, sino de una fortaleza con un anfiteatro, una pista de hockey subterránea, un casino, una discoteca acuática, un salón de pole dance, zonas de exclusión aérea y marítima, y un complejo subterráneo de 16 pisos diseñado para sobrevivir a ataques nucleares. La residencia de Valdai pone de manifiesto la naturaleza creciente de las inversiones de Putin en seguridad. Imágenes satelitales recientes revelan 12 sistemas de defensa aérea Pantsir S-1 situados alrededor de la finca de 4.000 hectáreas, frente a los 2 o 7 sistemas que había anteriormente. Estas instalaciones fueron reubicadas desde San Petersburgo, dejando las zonas urbanas más expuestas y dando prioridad a la seguridad personal de Putin. Cada sistema Pantsir representa millones en costos de adquisición y operación, y su despliegue alrededor de una residencia privada demuestra la extrema asignación de recursos que prioriza la protección individual sobre la seguridad nacional en general. Los aspectos psicológicos de la seguridad de Putin revelan una paranoia elevada a la categoría de arte. Los alimentos son probados por catadores y médicos, y los laboratorios portátiles garantizan la seguridad de las comidas. Los hoteles se registran en busca de dispositivos de vigilancia, a veces con personal ruso que sustituye todo el mobiliario. El personal debe firmar acuerdos de confidencialidad por 10 años, y equipos de avanzada exploran las rutas meses antes del viaje. Quizás lo más extraño es que, según se informa, Putin viaja al extranjero con un maletín para heces, para evitar la recogida de ADN en el extranjero, lo que pone de relieve las medidas extremas que se toman para proteger incluso la información biológica. El componente marítimo de la seguridad de Putin incluye una flota de yates de lujo que también funcionan como fortalezas flotantes. El Scheherazade, de 566 a 700 millones de dólares, a menudo descrito como un regalo de Navidad de los oligarcas, es solo una de las embarcaciones de una flota que incluye el Graceful, de 100 millones de dólares, y el Cellest, de 23 millones de dólares. Cada yate requiere tripulaciones especializadas, medidas de seguridad y costos operativos que alcanzan millones al año. Los recientes acontecimientos de 2025 han hecho que estas medidas de seguridad alcancen niveles sin precedentes. El presupuesto de defensa de Rusia, que incluye las operaciones del FSO, alcanzó los 13,2 billones de rublos, aproximadamente entre 142.000 y 167,000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 25% con respecto a 2024, y el 6,3% del PIB. Se trata del mayor gasto en defensa desde la Guerra Fría, con un 40% del gasto federal dedicado ahora a la defensa y la seguridad. La integración del lujo con la seguridad crea un modelo económico único en el que la protección y la opulencia se vuelven indistinguibles. Las residencias de Putin no solo cuentan con capacidades defensivas, sino también con comodidades como spas, cines y ferrocarriles privados. Los trenes blindados incluyen salones de belleza e instalaciones de entretenimiento, lo que transforma el transporte de seguridad en palacios móviles, cuyo funcionamiento y mantenimiento cuestan millones. Este vasto aparato de seguridad funciona con una supervisión y una transparencia mínimas, financiado con presupuestos estatales y al servicio de la protección personal. El resultado es un sistema en el que el gasto en seguridad personal de Putin superó la protección de las fronteras, lo que demuestra cómo la seguridad individual tiene prioridad sobre las prioridades de defensa nacional en la Rusia de Putin. La estimación de 10.000 millones de dólares abarca no solo los costos directos de seguridad, sino también la infraestructura económica más amplia dedicada a mantener la protección de Putin, creando un imperio construido íntegramente en torno a garantizar la supervivencia de un solo hombre. ¿Por qué Trump quedó realmente impactado? Lo que realmente impactó a Donald Trump sobre la seguridad de Putin no fueron solo los costos astronómicos o los elaborados protocolos, sino ser testigo de un sistema en el que la protección de un solo hombre tiene prioridad sobre el bienestar de toda una nación. La cifra de 10.000 millones de dólares que las investigaciones virales de YouTube destacan representa más que un simple gasto en seguridad. Es una ventana a una mentalidad autoritaria que considera que la supervivencia personal vale cualquier precio, independientemente del costo humano para los ciudadanos rusos.
Para entender por qué Putin requiere inversiones tan cuantiosas en seguridad, debemos examinar las amenazas reales a las que se enfrenta a diario. Según se informa, Putin ha sobrevivido a entre 5 y 6 intentos de asesinato confirmados, aunque hay afirmaciones sensacionalistas que llegan a alcanzar los 43 intentos. Los incidentes documentados abarcan décadas y reflejan la diversa gama de enemigos que Putin ha acumulado a lo largo de su gobierno autoritario. El complot para colocar 20.000 bombas en Yalta implicó que la seguridad ucraniana frustrara el uso de explosivos cerca del hotel de Putin durante una cumbre, con sospechosos vinculados a militantes chechenos. En un complot británico de 2003, un ciudadano fue arrestado en Moscú por presuntamente planear el asesinato de Putin con explosivos. El complot checheno de 2012 implicó el arresto por parte de las fuerzas ucranianas de sospechosos que planeaban matar a Putin después de las elecciones, vinculados al señor de la guerra checheno, Doku Umarov. En un complot del ISIS de 2017, el FSB ruso frustró una célula del ISIS que planeaba ataques durante los eventos de San Petersburgo. Las amenazas más recientes se han intensificado drásticamente. El ataque con drones al Kremlin, el 23 de mayo, que Rusia atribuyó a Ucrania como un intento de asesinato, provocó la prohibición de los drones en Moscú y el endurecimiento de los protocolos de seguridad. El incidente del helicóptero en Kursk, el 25 de mayo, en el que un comandante ruso afirmó que un dron había atacado el helicóptero de Putin, demuestra cómo la guerra de Ucrania ha creado retos de seguridad sin precedentes. Estas amenazas reales han convertido a Putin en quizás el líder más paranoico de la historia moderna. Lleva chalecos antibalas en actos públicos como los desfiles del Día de la Victoria, mantiene 4 anillos de protección en sus apariciones públicas, guardias de seguridad internos, agentes ocultos entre la multitud, equipos de perímetro y francotiradores en los tejados, y emplea protocolos extremos como pruebas de alimentos y medidas de protección del ADN. Pero lo que sorprendió a Trump no fue solo la paranoia de Putin, sino la distorsión económica que esta paranoia genera. El presupuesto de defensa de Rusia para 2025 representa el 6,3% del PIB, el más alto desde la Guerra Fría, con una parte considerable dedicada a proteger a una sola persona en lugar de a la infraestructura nacional. Aunque las cifras exactas de la seguridad personal siguen siendo confidenciales, los 186 millones de dólares gastados en 5 meses de 2023 sugieren que los costos anuales de protección personal superan los 400 millones de dólares. El costo humano de esta obsesión por la seguridad queda claro cuando se examinan las decisiones de asignación de recursos. Las defensas aéreas se trasladaron de San Petersburgo a la residencia de Putin en Valdai, dejando a la segunda ciudad más grande de Rusia más vulnerable para proteger una finca privada. Infraestructuras críticas como Belgorod carecen de defensas aéreas adecuadas, mientras que las residencias de Putin cuentan con múltiples sistemas Pantsir S-1 que cuestan millones cada uno. La comparación con la seguridad del propio Trump revela una disparidad impactante. La protección del servicio secreto de Trump cuesta aproximadamente entre 35 y 40 millones de dólares al año, solo en Florida, y el presupuesto total del servicio secreto es de 2.960 millones de dólares para el año fiscal 2024. Por el contrario, el aparato de seguridad de Putin emplea a 50.000 personas, con presupuestos que eclipsan la protección presidencial estadounidense, al tiempo que solo sirve a intereses personales y no institucionales. La lujosa integración del sistema de seguridad de Putin sorprendió especialmente a Trump, quien, a pesar de estar familiarizado con la opulencia, fue testigo de cómo la protección alcanzaba niveles de extravagancia sin precedentes. El palacio de Putin no solo cuenta con seguridad, sino también con servicios como spas, cines y ferrocarriles privados, valorados en casi 1.000 millones de dólares. El Kremlin volador incluye interiores chapados en oro y cristales de cristal, además de resistencia a explosiones nucleares, lo que lo convierte en una fortaleza móvil que cuesta más que el presupuesto anual de defensa de la mayoría de los países. Los recientes acontecimientos de 2025 han llevado la seguridad de Putin a niveles aún más extremos. Los guardaespaldas ahora llevan interceptores de drones FPV portátiles en eventos públicos, en respuesta a las crecientes amenazas de drones procedentes del conflicto de Ucrania. La residencia de Valdai cuenta ahora con 12 sistemas de defensa aérea Pantsir S-1, lo que crea un nivel de protección personal que supera al de muchas instalaciones militares. El componente de protección familiar añade otra capa de gastos impactantes. Aunque Putin no reconoce oficialmente tener hijos ni pareja sentimental, las mejoras en la seguridad de Valdai protegen, según se informa, a su supuesta novia, Alina Kabaeva,
y a sus hijos Iván y Vladimir. La residencia dedicada a Kabaeva cuenta con acceso ferroviario privado y su propio equipo de seguridad, lo que demuestra cómo la paranoia de Putin se extiende a la protección de personas cuya existencia ni siquiera reconoce públicamente. El perfil psicológico que revelan estas medidas de seguridad muestra a un líder consumido por miedos que van mucho más allá de una evaluación racional de las amenazas. El protocolo del maletín de excrementos, para evitar la recolección de ADN, ejemplifica la paranoia elevada a niveles absurdos, mientras que los acuerdos de confidencialidad de 10 años para todo el personal crean una atmósfera de miedo y secretismo que impregna todos los aspectos de su administración. Lo que hace que la seguridad de Putin sea particularmente impactante en comparación con la de otros líderes mundiales es su completa desconexión de la responsabilidad democrática. Mientras que los costos de seguridad de Trump se enfrentan a la supervisión del Congreso y al escrutinio público, el aparato de Putin opera con recursos ilimitados y cero transparencia. Los 50.000 efectivos del FSO emplean a más personal que los ejércitos de muchos países, creando una estructura estatal paralela, dedicada por completo a la protección de un solo hombre. Las implicaciones internacionales de la obsesión de Putin por la seguridad quedaron claras durante la cumbre de Alaska. Los medios de comunicación rusos presentaron la escolta de cazas estadounidenses como propaganda, enmarcando la protección estadounidense como una deferencia al poder ruso, mientras que los funcionarios ucranianos se sintieron traicionados por la lujosa recepción que se le dio a un líder al que consideran un criminal de guerra. Las distorsiones económicas creadas por el gasto en seguridad de Putin se extienden por toda la sociedad rusa. El gasto en defensa y seguridad representa ahora el 40% del presupuesto federal, con recortes en los servicios sociales y la educación para financiar las prioridades militares. Los ingresos del petróleo y el gas, en lugar de invertirse en infraestructuras o en el bienestar de los ciudadanos, se destinan cada vez más a la protección de la élite. El patrimonio neto que hay detrás de la capacidad de Putin para financiar una seguridad tan elaborada cuenta su propia y sorprendente historia. Las estimaciones de los expertos sitúan la riqueza oculta de Putin entre 70.000 y 200.000 millones de dólares, procedentes de la supuesta extorsión a oligarcas, el robo de fondos estatales y las comisiones ilegales de los contratos gubernamentales. Esta enorme fortuna personal, combinada con los recursos estatales, permite un gasto en seguridad que llevaría a la quiebra a la mayoría de las naciones, mientras que solo sirve para la protección personal. El impacto social va más allá de los meros costos financieros. El aparato de seguridad de Putin ha creado una cultura de miedo y vigilancia que afecta a todos los niveles de la sociedad rusa. Los ciudadanos saben que viven en un sistema en el que la protección de un solo hombre tiene prioridad sobre su propia seguridad, atención médica, educación y oportunidades económicas. Los recursos dedicados a la seguridad de Putin podrían financiar hospitales, escuelas, proyectos de infraestructura y programas sociales que beneficiarían a millones de rusos. Lo más impactante para Trump no fue solo presenciar el aparato de seguridad de Putin en acción, sino darse cuenta de la ausencia total de límites o rendición de cuentas que permite medidas tan extremas. Mientras que la protección presidencial estadounidense equilibra la seguridad con la supervisión democrática, el sistema de Putin no reconoce más limitaciones que su paranoia personal y el acceso ilimitado a los recursos del Estado. Este imperio de seguridad de 10.000 millones de dólares representa más que protección. Es un monumento al autoritarismo en el que los temores de un solo hombre justifican cualquier gasto, independientemente del costo para la sociedad. Para Trump, presenciar este sistema de primera mano le proporcionó una visión aleccionadora de un mundo en el que el poder realmente no tiene límites y la protección se vuelve indistinguible de la paranoia elevada a política de Estado. La cumbre de Alaska reveló no solo el aparato de seguridad de Putin, sino también la diferencia fundamental entre los enfoques democráticos y autoritarios del poder. Uno limitado por la ley y la responsabilidad, el otro limitado solo por la imaginación y los recursos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.